Hoy continuamos nuestro estudio Al fin libre y hoy vamos a aprender las bases prácticas que hacen posible para cualquier creyente vivir en el Espíritu. Si tú conoces a Cristo, esto es para ti. Estas aplicaciones, estas bases prácticas que vamos a aprender aquí hoy día, te van a ayudar a vivir más allá de ti misma y a vivir al fin libre. Y eso se puede hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Y esto me hace recordar de lo que dice Deuteronomios 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado y Él nos ha equipado con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que cada día sea una nueva oportunidad para ti de tener victoria. No queremos vivir en derrota, no queremos vivir como si no tuviéramos este gran tesoro dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Queremos que cada día sea una oportunidad nueva para poder vivir en victoria. Y ahora viene la pregunta de $1 millón. ¿Quiénes hicieron toda la tarea? A ver, levanten su mano. Muy bien, eso me gusta. Pero aquellas que no pudieron completar su tarea, no se preocupen. No estamos aquí para condenar a nadie, ¿ok? Queremos que vengan de todas maneras, ¿ok? A este estudio. No dejen de venir, porque yo estoy segura que Dios tiene una palabra para ustedes cada día que ustedes vengan a su casa, a su iglesia. Así que el no hacer la tarea no es una excusa para no venir al estudio. Yo estoy contentísima hoy día por tenerlas a todas estas caras preciosas aquí. No saben qué contenta estoy. Quisiera quitar esto de aquí en medio, pero necesito para el papel. Entonces, hoy vamos a aprender una fórmula, ¿ok? Aquellas que están yendo a la escuela, al college, saben. A veces no nos gusta la fórmula, pero yo les garantizo que esta fórmula que vamos a aprender aquí hoy día sí nos va a gustar y sí la vamos a poder aplicar. A veces mi hijo me dice, mamá, ¿para qué voy a perder mi tiempo aprendiéndome tantas fórmulas de área, de volumen? ¿En qué voy a usar eso en mi vida? Yo les digo, tal vez esas fórmulas no las usemos mucho prácticamente en nuestra vida, pero hoy vamos a tratar algo que es bien espiritual, pero al mismo tiempo es práctico. Que sea espiritual no significa que no sea práctico y que no se pueda aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos vivir un día mejor. Y se acuerdan que estuvimos hablando en la clase pasada de que no solo Dios no va a transformar nuestra vida en el transcurso del tiempo, Él va a transformar nuestro día, nuestro hoy. Y hoy vamos a aprender esa fórmula y cómo la vamos a aplicar, ustedes van a ver. Entonces, nada, yo les digo, va a tener un impacto más grande en sus vidas que poner en práctica esta fórmula espiritual. Nada va a tener un impacto más grande en cómo yo voy a reaccionar, en cómo yo me voy a relacionar con los que me rodean, en qué tipo de esposa yo soy, en qué tipo de mamá yo soy, qué tipo de amiga, qué tipo de hija, de vecina. Esto va a tener un gran impacto en cada área de nuestra vida. Va a transformar cómo yo soy, cómo yo me relaciono, ¿cierto? Nada va a ser más práctico que esto. Durante la semana pasada y en su tarea ustedes estuvieron viendo que revisamos un vistazo general al libro de Gálatas, ¿cierto? Y vimos todo el viaje misionero, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y vimos la fundación de 4 iglesias en esta provincia romana de Galacia, que actualmente hoy es Turquía. Y también vimos cómo la resistencia, la oposición que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en aquella región. Bueno, esta semana que viene, ustedes van a estudiar los trabajos, o el trabajo, la función del Espíritu Santo que tanto hemos hablado, ¿verdad?, y sus ministerios. Y después vamos a ir estudiando una por una de las cualidades del fruto del Espíritu. Y vamos a ir en profundidad, indagando y estudiándolas por separada. Pero ahora yo quiero
que todas, esa fue la tarea que les dejé, no crean que se me ha olvidado, que memoricemos este versículo, ¿cierto? Gálatas 5, 22 al 23. Entonces yo quiero que ahora todas las repitamos juntas, este versículo, ¿ok? Si quieren mirar en sus Biblias, está bien. Lo vamos a repetir hasta que lo memoricemos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, la próxima ya lo decimos sin mirar la Biblia, ¿sí? Es importante, este es el versículo clave, central de nuestro estudio. Y es bueno tenerlo en nuestra mente porque de aquí vamos a usar, cuando se nos presente la situación, nos vamos a acordar, oh, el amor. Tengo que actuar en amor, o tengo que dar un poquito, o que cosechar el fruto, ¿verdad? Del Espíritu, el amor. Y se recuerdan cuando hablamos de la llenura del Espíritu la semana pasada y el subsecuente fruto del Espíritu Santo, que no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar tu día. Nosotras como cristianas, y tal vez voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, aunque estoy mirando alrededor, pero quería decirles que la clase pasada me quedé pensando y dije, necesitamos hacer este ofrecimiento. Nosotros estamos hablando del Espíritu y que el Espíritu mora en nosotros y hablamos de quiénes somos las que tenemos el Espíritu Santo. Y yo quisiera ofrecerles a ustedes, si hay alguna de ustedes que todavía no conoce al Señor como su Salvador y quiere poseer este tesoro y quiere que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en sus corazones, por favor, no se quede, no se vaya hoy día de aquí sin hablar conmigo. Yo le puedo ayudar al final del estudio a cómo recibir al Señor y este gran regalo, el tesoro, este sello, esta marca del Espíritu Santo, porque sin eso nada podemos hacer. Y sin el Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones no podemos aplicar la fórmula que vamos a ver hoy día. Así que por favor, si alguien necesita, hablen conmigo al final del estudio. Entonces, nosotras estamos sometidas como hijas de Dios a un proceso de transformación a lo largo de nuestra vida. Y ese proceso se llama santificación. Y eso ocurre desde que recibimos al Señor hasta que estemos en su presencia. Pero eso toma un tiempo, ¿verdad? El Señor nos va cambiando, nos va moldeando el carácter, nos va haciendo más semejantes a Él, pero eso toma un tiempo. Pero lo lindo, lo que a mí me llama la atención de este estudio, es que Él también puede cambiar tu día. El fruto del Espíritu Santo puede cambiar tu día y vamos a ver cómo es eso, lo podemos poner en práctica. Entonces vamos a ver qué es lo que se requiere y aquí está la fórmula. Ojo, ustedes pueden ir llenando sus hojitas que les hemos dado, las líneas en blanco, y pueden ir tomando sus notas también en las hojitas de todo lo que vamos a aprender aquí hoy. Vivir en el Espíritu requiere, número 1, verter. ¿Qué significa verter? Es echar, ¿verdad? Verter fuera. Número 2, verter dentro. Y número 3, verter hacia adelante, que fluya. Y vamos a ver qué es lo que vamos a verter dentro o echar dentro y qué es lo que vamos a echar fuera. Tenemos que empezar a practicar cada día. En nuestras acciones vamos a aprender a vivir en el Espíritu y con esta fórmula nos va a ayudar. Y esto tenemos que practicarlo cada día, tempranito en la mañana cuando nos levantemos, ¿ok? No vamos a esperar a que llegue el mediodía, sobre todo aquellas que tenemos niños de 2 años o personas difíciles a nuestro alrededor que van a probar nuestra paciencia durante el día. No podemos esperar a mediodía para poner en práctica esta fórmula. Tenemos que hacerlo bien tempranito en la mañana. Nos levantamos y vamos a ver qué es lo que se trata. Vamos a ver primero el número 1, verter fuera. ¿Qué es lo que vamos a echar fuera? Número A, vamos a echar fuera confesiones, ¿ok? Y B, vamos a verter fuera preocupaciones. Y quiero que vayan desde ahora a Gálatas 5, 16, 26 y tengan sus Biblias ahí preparaditas para cuando los leamos. Vamos primero a hablar ¿por qué tenemos que echar fuera o verter confesiones? ¿Por qué tenemos que confesar
¿Qué tenemos que confesar a Dios? Nuestros pecados. Tempranito en la mañana, cuando nos levantemos, vamos a tener un tiempo con Dios. Vamos a alabarle, porque para eso hemos sido creadas, para alabar su nombre. Y vamos a confesar todos nuestros pecados. Todos tenemos pecado. La palabra de Dios es bien clara y dice, no hay justo ni aún uno. O sea, todos tenemos algo que confesar, ¿cierto? Entonces vamos a confesar, tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que echar fuera nuestros pecados? Ustedes imaginan que estamos toditas llenas de pecados y de preocupaciones. Imagínenselo, que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón es como una lucecita, una llamita, ¿verdad? Que está ahí. Y si le echamos tantos papeles, tanta basura, tanta cosa, ¿qué hace? Se apaga. La cubrimos y se apaga el fuego del Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que echar fuera todo, confesar nuestros pecados. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 26. Yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional, un poquito diferente, pero se me hace un poquito más fácil. Y dice así, Gálatas 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y ahí nos menciona todas, ya las hemos visto, ¿verdad? La clase pasada, ahí está la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira y otras cosas más. Les advierto, dice el apóstol, ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es nuestro versículo clave: amor, gozo, paz, benignidad o paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Yo estoy leyendo la otra versión. Muy bien. Entonces, no hay ley que condene estas cosas, dice mi versión. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Palabra de Dios. Entonces, no esperemos, hermanas, no vamos a esperar, no espere ninguna que el poder del Espíritu Santo de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas si estamos llenas de pecados, ¿cierto? Llenas de pecados. Si insistimos vivir una vida carnal en nuestros deseos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el poder del Espíritu Santo se va a hacer manifiesto? No, va a estar apagado, ahogado, va a estar ahí, porque es una garantía eterna. Ojo, no lo perdemos. Si honestamente hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, la clase pasada vimos que es una garantía eterna. Él viene a morar en nuestros corazones para siempre, dice la palabra de Dios. Va a estar ahí, pero va a estar apagado. No va a estar haciendo su función, ¿cierto? Lo vamos a tener ahogado. No va a resplandecer su luz en nuestra vida. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la confesión temprana de nuestros pecados evita que siga creciendo el pecado, ¿cierto? Y evita que ese mal pensamiento se transforme en palabras y que esas palabras en acciones, y nos va a evitar muchos problemas. Ya vimos Gálatas 5:16, el versículo 16, que nos dice que así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Existen tres tipos de hombres y mujeres. El hombre natural o la mujer natural es aquellos que no conocen de Dios y que viven por la buena de Dios, como decimos en nuestros países, ¿cierto? Está el cristiano que conoce de Dios,
pero puede vivir una vida carnal, y el cristiano que vive una vida espiritual, en el espíritu. Y vamos a ver la diferencia. En Gálatas 5:1, la próxima cita, el apóstol Pablo nos anima: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y ustedes dirán, ¿qué esclavitud? Yo no soy esclavo de nadie. Vamos a ver, vamos a leer Romanos 6, busquen Romanos 6, 16, 23. Y yo les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Hay dos cosas, o de una o de otra, o del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Dice, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Y dice el versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué vamos a elegir? ¿Esclavos del pecado o esclavos de la justicia? Amén. Tenemos que dejar que Dios trate con nuestros pecados. Muchas veces es difícil reconocer nuestros pecados. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra falta de humildad nos lleva a no reconocer nuestros pecados. Pero si no los reconocemos y no dejamos que Dios trate con ellos, ¿qué va a pasar? Nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones va a estar ahí sin actuar. Va a estar ahí ahogado, sofocado por nuestros pecados y no lo vamos a ver actuar. Y yo les digo una cosa, ningún pecado que nos mantenga atada, esclavizada, vale la pena. Ninguno vale la pena. Ninguno vale lo que nos estamos perdiendo, las bendiciones que nos estamos perdiendo en una vida llena del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No nos podemos perder todas estas bendiciones por estar atadas a nuestros deseos, a nuestros pecados. Amén. Tu realización, el propósito por el cual tú has sido creada por Dios está en juego aquí. Escuchen esto. Nunca vamos a llegar a cumplir con el propósito, con ese gran propósito que Dios ha puesto para nuestras vidas, si es que insistimos en mantenernos atadas a nuestros deseos, esclavizadas al pecado. No vamos a poder avanzar. No vamos a tener la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No vamos a cosechar su fruto. Es imposible. Es imposible. Y cuando yo les hablo de pecado, hermanitas, muchas veces pensamos, y hay personas que tienen a pensar, oh, pecados son esos pecados grandes que todo el mundo ve y que puedes reconocer, como el adulterio, el matar, el robar. Y yo les digo, cuando nosotros estemos con el Señor en la mañana, revisemos nuestro corazón y pidámosle a Él que nos ilumine para poder reconocer nuestros pecados, porque hay pecados que hacen más daño, tal vez, que son invisibles, que son aquellos que están en nuestro corazón, ¿cierto?
la ira, la amargura, el odio, el celo, la envidia, todos esos pecados que no se ven, nadie los ve, pero Dios sí. Esos pecados que no son visibles pueden hacer mucho más daño. Hay un Proverbios, el Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y vamos a ver, entonces, la letra número A, la confesión. En el verso 16, la palabra griega para deseos es epitimia. Esa es la palabra que se usa ahí en griego para deseos, epitimia, y significa un deseo por algo en particular, un anhelo, una inclinación afectiva hacia algún objeto específico, especialmente por lo que es prohibido. Escuchen esto, el deseo, ese deseo que está hablando el versículo 16, es por algo especialmente prohibido. Y es ahí donde nos vamos a detener. Vamos a tratar de aplicar este concepto en nuestras vidas. Piensen en su pasado, cuando hemos tenido un deseo que no sabemos ni identificar con el dedo qué cosa es, pero sabemos que estamos incompletas. Hay algo que deseamos y que no sabemos qué cosa es. Es algo que nos lleva, que nos cautiva. Lo que Dios nos quiere mostrar aquí es que tener deseos por algo en particular, un deseo que está insatisfecho en nuestro corazón, puede ser peligroso. Una banderita roja, ¿ok? Cuando tú sabes que hay algo y no lo puedes identificar, hay un vacío en tu corazón, hay algo ahí, ojo, eso puede ser peligroso. Traigámoslos a Dios, no sabemos lo que es. Lo que Dios nos quiere mostrar aquí es que no es malo tener deseos, anhelos, ¿por qué? Él los ha creado, ¿verdad? Él ha puesto en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Pero ojo, es un alma insatisfecha, es un deseo insatisfecho, puede convertirse en un pecado en cualquier momento. Nosotros, si no lo podemos identificar, ese deseo insatisfecho, es como una bomba de tiempo a punto de explotar en cualquier momento. Lo vamos a tratar de satisfacer en la droga, en el alcohol, en la murmuración, en la amargura. Nos vamos a encerrar en nosotras mismas. Tenemos que en oración venir al Señor y decirle, Señor, yo no sé, hay algo aquí, un vacío en mi corazón que yo no sé identificar, ayúdame a identificar qué cosa es. Pero podemos preguntar a Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Y Él nos va a contestar a través de su palabra, en el estudio diario, en un sermón, en algo. Tenemos que identificar ese vacío en nuestro corazón. Cuando tenemos un vacío en nuestro corazón y no podemos identificar, generalmente hay un impulso que nos lleva a hacer algo. Vamos a una tienda y tenemos un deseo insatisfecho y decidimos que nos vamos a comprar todas las cosas que vemos, que nos encontramos, creyendo que eso va a calmar. Escuchen, esto es real, creyendo que haciendo, que comprando, eso va a calmar ese vacío, que va a satisfacer nuestro vacío. Me voy a sentir mejor si tengo esto, me voy a sentir mejor, o este sentimiento de insatisfacción se me va a ir cuando tenga un carro nuevo. O esto se me va a ir cuando tengo una casa más grande. O me voy a sentir mejor con esto o con lo otro. O necesito a una persona para que llene ese vacío. O peor aún, necesito a una nueva persona. No. Ninguna de esas cosas va a llenar el vacío que pueda existir en nuestro corazón. Lo que necesitamos es que Dios cure nuestra alma. Él es el único designado para llenar esos vacíos en nuestro corazón. Él es el único que te va a ayudar a identificar qué es, cuál es ese vacío en tu corazón, qué es lo que nos está causando insatisfacción. La palabra griega, patos, y ahí tienen para completar su línea otra vez, es la fuerza o el impulso del humor, el estado de ánimo, emoción, sentimiento o afecto. Presten atención a esta palabra, emoción. Vamos a hablar un poquito de la emoción, el deseo, la emoción. ¿Qué nos puede llevar la emoción a hacer? La emoción nos puede llevar
a meternos en muchos problemas. Vamos a ver, no es que sea mala la emoción, porque Dios ha creado las emociones, pero si no están bajo el control del Espíritu Santo, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Van a estar bajo el control de nuestra carne y se van a salir por todos lados y a formar un caos, ¿cierto? La emoción no es buena cuando no está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces no tomamos una mala decisión guiadas por emociones? ¿Cierto? Yo tengo algo he aprendido y le digo a todas las personas, a las hermanas que se acercan a mí, y siempre digo, esto es algo que Dios me ha puesto en mi corazón, Él dice, no tomes ninguna decisión, ni cuando estés muy triste, ni cuando estés muy contenta. Esos dos extremos no son momentos para tomar una decisión en tu vida. Nuestras emociones tienen que estar como el caballo con las riendas, controlado por el Espíritu Santo, porque si no se pueden desbocar y llevarnos ¿a dónde? A la muerte. Entonces es importante que nosotros sepamos controlar, que estemos bajo el control del Espíritu Santo nuestras emociones y no bajo el control de nuestra carne. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos romper con esos ciclos de comportamiento destructivos en nuestra vida. Nuestras emociones nos llevan muchas veces a hacer cosas que nos ponen en ridículo, que nos avergüenzan, ¿cierto? Y de que después vamos a tener que estar arrepentidas. No, el Espíritu Santo puede controlar nuestras emociones y llevarnos a hacer el ridículo tal vez, pero el ridículo por Jesús. El ridículo a la buena, diría yo. El ridículo que vale, ¿verdad? Hacer cosas buenas por Jesús. Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús murió, sus discípulos estaban tristes, ¿verdad? Y Pedro dice, vamos a pescar, y se fueron a pescar, y resulta que el Señor resucitó y se apareció en la orilla, y Pedro lo vio. ¿Y qué hizo Pedro? Él tuvo un impulso, una emoción, y él se lanzó al agua a nadar para llegar a donde estaba nuestro Señor. Ese es el tipo de impulso, de emoción, cuando es guiado por el Espíritu Santo, nos va a llevar a hacer cosas buenas, a hacer el ridículo tal vez, pero en el nombre del Señor Jesús, un ridículo bueno, hablando de una manera metafórica, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que identificar, hermanitas, y tenemos que romper con esos ciclos destructivos. Tenemos que romper con dejar que nuestras emociones sean como sin riendas, salgan desaforadas y nos lleven a la vergüenza, al ridículo. Muy frecuentemente vamos a encontrar que la inseguridad, ¿cierto?, es lo que sentimos y que nos lleva, la inseguridad nos lleva a este tipo de cosas y de reacciones. Es un sentimiento, otras veces tenemos que identificar cuál es el sentimiento que nos lleva a actuar a nosotras así. ¿Es la inseguridad? ¿Es el temor? ¿Es la inseguridad de que tal vez yo no soy amada? ¿Es que no soy lo suficientemente talentosa o no me creo lo suficientemente talentosa o bella o me creo que no soy nadie en especial? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo con esto, verdad? Es ese tipo de sentimientos que tenemos que aprender a identificarlo para que no nos lleve a actuar de una manera descontrolada. Si revisamos en nuestro corazón y encontramos un vacío y encontramos ese tipo de sentimientos y lo sabemos reconocer, ya vamos a saber decir, oh, aquí viene. Si soy insegura, si es la inseguridad lo que me motiva a mí a descontrolarme y a actuar y a gritar y a hacer cosas feas que no haríamos en otro momento. Si viene una persona con una crítica y me critica y eso gatilla el sentimiento de inseguridad en mí, yo tengo que saberlo de antemano. Yo tengo que saber que mi carne va a reaccionar de esa manera ante una crítica. ¿Para qué? Para poder decir, ayúdame Señor, Espíritu Santo, toma el control de mi reacción, ¿cierto? Y no actuar como la carne quiere que yo actúe. ¿Cómo quiere la carne que yo actúe? Descontroladamente. Actúe mal con esa persona. ¿Quién eres tú para criticarme a mí? Y todas esas cosas que podemos decir, ¿cierto? Es cierto. Ajá. Y después, ¿qué pasamos? Vergüenza, el ridículo, quedamos mal. Uy, ¿qué he hecho? Padre mío, ¿qué he hecho?
para no tener que pasar por esos ciclos destructivos que muchas de nosotros pasamos lamentablemente, porque cargamos con esta carne todavía. Tenemos que crucificar la carne y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Es la fórmula. Sí se puede lograr. Si yo sé lo que me hace actuar así o de esta manera de antemano, yo lo puedo con la ayuda del Espíritu controlar, ¿cierto? Entonces, muy frecuentemente encontramos que es la inseguridad, ¿cierto? Un vacío que hay en nuestro corazón, no nos sentimos amadas o no nos sentimos lo suficientemente valoradas por las personas que nos rodean. Cualquiera que sea el sentimiento, tenemos que con la ayuda de Dios aprender a identificarlo. Tenemos que identificarlo. Y cuando venga a decir, Señor, aquí está, esto es lo que me gatilla a mí. Esto es, Señor, ayúdame. Y Dios va a comenzar a curarnos. Y Él va a comenzar, en ese mismo momento, cuando pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él va a comenzar a curarnos. Y Él va a comenzar a ayudarnos a poder reaccionar de otra manera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esa palabra de que estamos hablando es epitimia, esta ya la vimos, es desencadenar y dirigir ese impulso que se llama patos hacia determinado objeto. Y la siguiente es horme, que dice un impulso o ansia, connota la idea de rapidez. Y hemos estado hablando de ese impulso, ¿cierto? Que sentimos, ese sentimiento que nos impulsa, que nos lleva, que es rápido, que ocurre en un instante. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cierto? Ese es horme. Entonces, después, esta todavía no la quiero ver. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que sustituya esos deseos insatisfechos, nuestras emociones, que sean tomadas bajo el control del Espíritu Santo. Necesitamos pedírselo a Dios. La única solución para esto es que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser, nuestra vida, todas las áreas, nuestra mente, nuestras palabras, nuestra conciencia, y dejar que penetre hasta la médula de nuestros huesos, de manera en que hasta mis impulsos ya no sean mis decisiones que puedo tomar irracionalmente, repentinas, sean guiadas por Cristo, por el Espíritu de Cristo que mora en mí y no por mi carne. A veces nos cuesta trabajo imaginarnos reaccionar como Pedro, que se lanzó al agua, su impulso lo canalizó a cosas buenas, acercarse al Señor. A veces nos cuesta trabajo vernos a nosotras mismas, ¿no? Porque generalmente los impulsos nos llevan a cosas feas, a cosas malas. Pero tenemos que cambiar este switch. Tenemos que, en lugar de que nos lleven a cosas desagradables, a malas, que nos lleven un impulso por hacer el bien, por querer al otro, por amar. Y ahí es donde viene Gálatas 5:22. Nos recordamos, ¿verdad? Que mi impulso que salga de mí sea para amar al otro, para darle paz, una palabra de aliento, ayuda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es nuestro destino. Para eso hemos estado creadas. Y eso es lo que queremos. Que venga el Señor y nos cambie nuestra manera, nuestro corazón y nuestros deseos. Y vamos a volver a la confesión de pecados, porque esto es importante. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se sienten seguras de confesar cualquier pecado al Señor? Sí, ¿cierto? Podemos tener seguridad, confianza de venir a Él y contarle, confesarle cualquier pecado, así sea tan feo. Hay seguridad. Y una vez que confesamos la palabra de Dios, en 1 de Juan 1:9 nos dice, nos sentimos seguras delante de Él, ¿cierto? Hay seguridad. Y una vez que confesamos, estuvimos hablando en nuestro grupo pequeño esta mañana con las que pude compartir acerca de esto, que una vez que confesamos nuestros pecados, podemos estar seguras, que dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto nos pone inmediatamente delante de Él en un estado de pureza,
O sea, una vez que confesamos nuestros pecados, tenemos que recibir el perdón. Tenemos que confiar en que Dios nos perdona. No podemos seguir con esta culpa que nos carga, que nos ata. Nuestra hermana decía que nos mantiene atadas y no nos deja seguir adelante a trabajar en la obra del Señor o por transformar nuestra vida de la manera que Dios quiere llegar a lograr ese propósito que Dios tiene para nosotras. Entonces, después de una ferviente y honesta confesión, aceptemos activamente el perdón. Y ahí está 1 Juan 1:9 que les acabo de leer. Aceptemos activamente. Háblenlo, díganlo en voz alta. Señor, gracias, me has perdonado. Escríbanlo. Repítanselo ustedes. Señor, me has perdonado. Alguien escribió, atrévete a vivir como un hombre o una mujer perdonada. Ponte al lado de Él, en contra de tu autocrítica. No dejes que tu culpa, que tu autocrítica te destruya. ¿Cómo te evalúas a ti misma? Muchas veces somos muy rigurosas con nosotras mismas. No hay peor verdugo que nosotras mismas y nos condenamos y nos autocriticamos. ¿Y cómo nos evaluamos? Escuchen esto, la culpa se puede convertir en un ídolo y nos arrodillamos delante de ella y le rendimos pleitesía a la culpa. Vivimos ahí esclavizadas a ella. Tenemos que liberarnos. Tenemos que liberarnos. No dejemos que la culpa nos paralice. Recibamos el perdón. Esto es como si le dijéramos como si nuestro Señor Jesucristo nos dijera, ok, ¿tú te sientes, por qué piensas que tú eres capaz de hacer tu parte? Venir ante mí, confesar tu pecado y tratar de no hacerlo más, de no pecar y apartarte de Él, pero piensas que yo no soy capaz de hacer mi parte, que es perdonarte. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos esclavizar por la culpa. Quiero que sepan que Jesucristo tiene autoridad en la tierra para perdonar nuestros pecados. Amén. Y Él es el que dijo, levántate y anda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Recibamos el perdón de pecados. Y vamos a ver la otra parte que es, ¿de qué nos tenemos que verter afuera? ¿Qué nos tenemos que despojar? Las preocupaciones. ¿Quién no se familiariza con esta palabra? ¿Quién no tiene preocupaciones? Vamos a buscar Salmos 62:8, que dice, vamos a verter afuera nuestras preocupaciones. Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. De la misma manera que nuestro pecado ahoga y apaga al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nuestras preocupaciones también lo hacen. Nuestras preocupaciones, si estamos llenas de nosotras mismas, de nuestras preocupaciones, el Espíritu Santo, su luz no va a resplandecer y por tanto no vamos a poder cosechar el fruto del Espíritu. No vamos a poder poner en práctica esto que estamos aprendiendo aquí. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras preocupaciones? ¿Qué dice ahí? Derramar. Les puse la palabra un poquito en voz. Derramar, depositarlas, déjenselas a Él. Él es nuestro refugio. Saquemos fuera nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades que nos atemorizan a muerte. Esto es muy importante, porque acuérdense, y le estoy hablando de forma figurativa, para ser llenos del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo va a venir en un momento, nos va a llenar y nos va a dar el turututú, como hemos visto por ahí, que a algunas personas le da el turututú y se va a ir el tembleque. No, eso no es la labor del Espíritu Santo, ¿ok? Es mucho más poderosa que esa. El Espíritu Santo tiene poder para salvarnos y tiene poder para transformar nuestras vidas. Pero nosotras tenemos que dejarlo, que Él colme nuestra vida, que Él se manifieste en nuestra vida. Y si estamos llenas de pecados, llenas de preocupaciones, es como la fogata que le estamos poniendo ahí, hojas verdes. La apagamos,
¿cierto? No dejamos que ese fuego se prenda fuerte y que dé calor y que dé más luz. Es eso lo que producen nuestras preocupaciones. Y ahora vamos a hablar de verter dentro. Y vamos a buscar Efesios 5:18. Vamos a hablar de verter. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro? Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. El ser humano necesita estar lleno para estar bien. ¿Se han puesto a pensar ustedes en esto? Necesitamos tener un estómago lleno para sentirnos bien, una cartera llena para sentirnos bien, un closet lleno para sentirnos bien, ¿cierto? El ser humano necesita estar lleno para sentirse bien, pero pocas cosas nos colocan en mayor riesgo que un vacío en nuestro corazón. Hay una gran diferencia, hermanas, entre salvación y satisfacción. Si bien podemos ser salvas, todas las que estamos aquí, porque confiamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos estar satisfechas, vivir una vida insatisfecha, mediocre. Si aprendemos a vivir llenos del Espíritu, entonces vamos a vivir vidas llenas, en plenitud. Llenos significa, y pongan atención a esto, porque lleno significa dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios, obedecer al Espíritu Santo de Dios. No significa que el Espíritu Santo va a venir una fuerza, me va a llenar, me va a tumbar y ahí quedó todo. No, tiene un propósito. El ser lleno del Espíritu es algo que es minuto a minuto nosotros tenemos que llevar a cabo y es obedeciendo. ¿Y obedeciendo qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Eso significa ser lleno. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de ánimo de la palabra de Dios que te da la palabra. Ven y congrégate a la iglesia. Es una recomendación que nuestro Dios nos da en su palabra, congregándose como muchos tienen por costumbre. ¿Creen que es un capricho? No. Aquí es donde recibimos educación, edificación para nuestras vidas, en el sermón, en el estudio bíblico. Llénate de la palabra de Dios. Es como el alimento, es lo contrario que le pasa a la fogata, ¿verdad? Cuando le ponemos hojas verdes se apaga y echa humo, pero cuando le echamos leña, ese alimento correcto, ¿qué pasa? El fuego prende más fuerte y los resultados se ven, más luz, más calor. Es lo mismo, llénate de esas cosas, de su palabra, de esas cosas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Ustedes creen que lo vamos a encontrar solita en nuestra casa, rodeada de todas nuestras preocupaciones? ¿De qué nos vamos a llenar ahí? De más preocupaciones, ¿cierto? O juntándonos o haciendo o estando practicando el pecado por ahí con otras personas que no conocen de Dios. ¿De qué nos vamos a llenar más? De más pecado. El pecado trae más pecado, ¿cierto? Y nos lleva cada vez de peor en peor. Entonces, ven, llénate de la palabra de Dios, que esa sea tu alimento. Entonces, pocas cosas nos van a colocar en mayor riesgo que un vacío en nuestro corazón. Vamos a leer Proverbios 13:12, que dice, la esperanza frustrada aflige al corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. Ven y acércate y aviva el fuego. A veces estamos vacíos y estamos rodeados de cosas. Y esto sucede muy frecuentemente hoy en día. Sentimos vacías, nos sentimos que nos falta y estamos rodeadas de cosas. Poseemos tantas cosas y sin embargo estamos vacías, ¿cierto? Esas cosas nos prometen llenar ese vacío, pero ya sabemos que es un engaño, que no sucede, ¿cierto? Esas cosas nos prometen felicidad, salud, éxito, pero pura propaganda. Muy bien, hermanita, gracias, pura propaganda. Nos damos cuenta que cuando las compramos o las tenemos esperanza de que esto sí me va a llenar el vacío, pero pasan 5 minutos y nos deja el corazón igual, triste y vacío. Pasamos
de una relación destructiva a otra, buscando en otra gente, en otras cosas, lo que solo Dios nos puede dar. Tenemos que esperar, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, no en nuestra próxima compra, no en nuestra próxima persona que venga a mi vida. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Ya está probado, no funciona. No funciona. Vivimos en una época en la que estamos en contacto, tenemos celulares, textos, Instagram, qué sé yo cuántas cosas tenemos, estamos todo el tiempo ahí con los aparatitos ahí. Vamos a un restaurante y podemos estar con la persona que está en la misma mesa que nosotros ahí texteándonos, ¿cierto o no? Estamos hoy en día más en contacto que nunca, pero al mismo tiempo más solas que nunca. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos explicar si tenemos toda la tecnología para estar inmediatamente en contacto? ¿Cómo nos sentimos más solas que nunca? Les quiero leer algo, ¿por qué estamos tan vacíos? Algo que publicó una revista cristiana y publicó un artículo que dice, escuchen esto, un poquito fuerte, pero es real. 1 de cada 6 mujeres, incluyendo cristianas, sufre con adicción a la pornografía. 1 de cada 6, lo más triste de todo, incluyendo cristianas. Esto constituye un 17% de la población que seriamente cree que pueden encontrar satisfacción sexual en la internet. ¿Cómo y por qué, yo les pregunto, una mujer cristiana se convierte en adicta a la pornografía? Y este artículo nos da una lista de razones, pero yo les voy a leer solamente las 2 primeras. Hay 2 que les quiero mencionar. Puede ser la razón tan grave como haber sido víctima de un abuso sexual infantil, o tan simple como la soledad sin resolver. Sentirnos solas, ese vacío es un riesgo. Nos lleva a ese tipo de cosas. Soledad, escuchen bien, soledad. ¿Qué precio tan grande tenemos que pagar por nuestra soledad? Dios es el único que puede llenar cada lugar vacío de tu corazón. No te dejes engañar por nada ni nadie. Nadie lo va a hacer. Solo Dios puede llenar ese vacío. ¿Y cómo vamos a encontrar de Dios? Porque tampoco Dios va a venir, como digo yo, con una varita mágica, ¡ting!, te toqué y te llené el vacío. No, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y eso es buscarle a Él. Buscarle. ¿Y cómo le buscamos? Leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, aquí, entre hermanas, ¿verdad? Animándonos unas a otras, instruyéndonos unas a otras, orando unas por las otras. Esa es la única manera en que Dios va a llenar nuestros vacíos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, no busquemos ningún otro sustituto para Dios. Solo Él lo puede hacer. Salmos 90:14 dice, sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Eso es lo que tenemos que hacer, y Él lo va a hacer en nuestras vidas. Temprano en la mañana, déjale saber a Él esto que te está faltando. Déjale saber a Él, me está faltando esto. Si eres una mujer soltera, si estás casada, si necesitas sentir que alguien te valora, déjaselo saber a Él. Las mujeres necesitamos sentir, y esto es algo que está en nuestra naturaleza, que alguien piensa que somos bellas. Yo les voy a leer algo y les voy a decir, ¿sabes que Él piensa que sí eres bella? Que sí, todas somos bellas. Salmos 45:11 dice que el rey está cautivado con tu hermosura. Imagínense, Él está cautivado con nuestra hermosura. Necesitamos saber esto, ¿ok? Esto nos va a ayudar mucho con nuestras inseguridades. Muchísimo, se los digo por experiencia. Tú necesitas saber que eres importante para Él. Somos importantes. Imagínense qué importantes, que Él dio a su único hijo por nosotros. ¿Quién hace eso? Solo Él.
Dile a Él lo que tú estás necesitando y pídele que Él colme, que Él satisfaga, y en fe confía que Él lo va a hacer. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo dibujó un contraste para enseñarnos cuándo se refiere a emborracharse. Este contraste me encanta, nos enseña muchas cosas aquí. ¿Qué significa? Vamos a volver a Efesios 5:18, donde es justamente este versículo donde Pablo nos habla. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿por qué nos emborrachamos? ¿Por qué es lo que queremos conseguir? ¿Por qué nos excedemos con el alcohol o con el vino o con cualquier otra sustancia? Porque nos queremos sentir diferentes, ¿cierto? Queremos olvidar, queremos dejar de sentirnos como nos sentimos. Nos queremos sentir diferentes, queremos cambiar la manera en que nos sentimos. Pues yo les digo, si quieres sentirte diferente, ¿qué tal un poquito más de amor? ¿Qué tal un poquito más de gozo en tu corazón? ¿Qué tal un poquito más de paz, de fe, de amabilidad, de bondad, de humildad, de dominio propio? Yo les garantizo que nos vamos a sentir diferentes. El alcohol toma el control de toda nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras palabras, ¿cierto? Y de la manera en que reaccionamos y nos pone en ridículo. Eso es lo único que logra el alcohol. Nos convertimos en sus esclavos, le obedecemos, nos dejamos controlar por él y solo para terminar haciendo el ridículo. ¿Ustedes creen que esto vale la pena? No. Nos quedamos en una condición peor en la que estábamos, ¿cierto? Pablo nos está diciendo, déjate guiar por el Espíritu. Obedece al Espíritu Santo. Deja que Él tome el control de tu vida. Y no vas a terminar haciendo el ridículo. Te lo garantizo. Deja que Él, no nos vamos a avergonzar. ¿Por qué hablamos? Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué hablamos del fruto del Espíritu? ¿Por qué es un fruto? ¿Por qué es un fruto? Se han puesto a pensar para que los demás puedan probar y ver cuán bueno es nuestro Dios. Si nosotros podemos cosechar y manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, los demás que nos rodean, los inconversos, la gente necesitada allá afuera, van a probar y van a ver cuán bueno es nuestro Dios. Por eso es que es un fruto. Y vamos a terminar ya y verter hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a echar hacia adelante? Dejar que fluya. Vamos a buscar 2 Corintios 3, 5 al 6. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cómo podemos verter hacia adelante? ¿Cómo podemos dejar que ese fruto del Espíritu fluya hacia adelante, hacia otras personas, hacia lo que nos rodea? Somos creados, hermanas, para buenas obras, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice así. Esta porción está hablando del trabajo del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a ser ministros del Espíritu. En otras palabras, Él quiere que vertamos afuera a otros eso que Él nos está dando a nosotros, el amor que estamos recibiendo de Él. Él nos da y Él quiere que nosotros ministremos a otros, a los perdidos, a los que tienen necesidad. La palabra de Dios nos dice que ustedes han sido hechos ministros competentes en el Espíritu. Nosotras no tenemos que tener una larga lista de títulos ni nada de eso. Nosotras somos ministros competentes en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos llevar el amor de Dios a los que nos rodean a través de nuestras vidas. Paz, bondad, benignidad, fe, templanza. ¿Cierto? Eso es para lo que somos ministros. Un poco de paciencia, un poco de amabilidad. Verter fuera, verter dentro y verter hacia adelante. Esa es la fórmula de las que les he querido hablar hoy día. Para vivir diariamente en el Espíritu, una vida en el Espíritu.
yo creo que si nosotras todas ponemos en práctica esta fórmula cada día, vamos a ver diferencias significativas en nuestras vidas. Una diferencia casi inmediata. ¿No sería algo grandioso poder ver que Dios no solo está transformando nuestras vidas a través del tiempo, sino poder ver el fruto del Espíritu hoy, día, en este mismo momento, tener un día diferente a los que estoy acostumbrada a tener? ¿No sería algo grandioso, maravilloso? Pues si le permitimos al Espíritu Santo de Dios que consuma nuestras vidas, que penetre hasta la médula de nuestros huesos y le obedecemos, podemos llegar a vivir al fin libre. Amén. Al fin libre. Vamos a orar. Oren conmigo, por favor. Señor, te alabamos porque tú eres digno. Tú nos has llamado y nos has equipado con tu Santo Espíritu. Y tú, Padre, quieres llegar al corazón de nuestros deseos, donde lo que deseemos más que cualquier cosa en este mundo sea conocerte a ti, amarte a ti y agradarte a ti. Entra, Señor, hasta la parte más profunda de nuestro ser para que nos deleitemos en hacer tu voluntad y que seamos fieles y competentes ministros de tu Espíritu. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.